Vale, Iracema y todas las personas que se conectan en este momento. Pues primero, pues buenas tardes. Acá ya estamos llegando también a la parte de la noche en Colombia. Queremos nuevamente agradecerle a Alternatus por siempre pues, brindar estos espacios, ¿cierto? Para que de alguna manera nosotros podamos, la experiencia que hemos tenido en investigación, hemos logrado aportar, ¿no? El día de hoy, pues nosotros tenemos preparada una charla, ¿cierto? En esta charla, pues vamos a tratar de presentarle, la cual nos fortuna de estar acompañado con Mayra. Mayra es mi estudiante con la cual he podido desarrollar este proyecto de investigación y bueno, qué mejor forma de poderles en este momento dar a conocer este trabajo, este acercamiento, porque realmente es como un trabajo muy pequeño, un acercamiento bastante pequeño en relación al universo de conocimiento popular que tienen las comunidades que habitan particularmente en nuestro país, en Colombia, y también quizás una metodología y una forma de investigación, ¿cierto?, que nosotros hemos implementado en este trabajo, que quizás también se puedan implementar en otros países o en otras comunidades. Entonces, la idea en este caso, pues, es presentarles una charla bastante buena, con un lenguaje quizás no tan lado, ¿cierto?, a conceptos científicos, un lenguaje un poco, precisamente para garantizar que ustedes puedan entender el tema. Esa es la idea, digamos, el objetivo que tenemos el día de hoy. Entonces, nosotros vamos a pasar a compartir en nuestra pantalla y por favor me confirmas, Iracema, si ya estás viendo nuestra pantalla. Hola. Sí, se ve, sí. Listo, perfecto. Entonces vamos a colocarlo en modo presentación. Voy a minimizar esto por acá. Y bueno, voy a darle la palabra en este caso, pues, a Mike. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucha alegría pues, poder compartir con ustedes este rato, poder compartirles nuestra experiencia. Pues yo soy una estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales. Mi profesor Juan Carlos, yo lo diría, es una eminencia, la verdad, en este tema. Vamos a tratar de, como de compartirles lo que hemos conocido a través de no, pues como esta pequeña discusión, ¿no? Es el nombre como tal, es acercamiento de conocimientos, usos y creencias de los arácnidos por parte de las comunidades colombianas. Bueno, entonces, para hablar de la historia del ser humano, no podemos dejar de los animales. El ser humano desde tiempos inmemoriales ha estado ligado íntimamente con los animales. Estos usos, algunos animales han sido modificados comportamentalmente para que puedan vivir con el ser humano. En este caso, pues encontramos los perros, los gatos, algunas aves. En general, los animales que llamamos mascotas o animales domesticados. Respecto a los religiosos o creencias, también encontramos, por ejemplo, comunidades, culturas donde la presencia de un animal, pues como que le divierte a la persona a pasar algo. Por ejemplo, una mariposa grande, negra, quiere decirles que o llevan mala suerte o les va a ir muy mal en esos días, o algún integrante muy cercano de la familia va a morir. Ese es uno de los conocimientos
o de los usos respecto pues vemos que los animales son supremamente importantes. También encontramos que en la alimentación, pues los animales son la base proteica de nuestra alimentación. Tenemos el cerdo, la vaca, el pollo, las gallinas, pues, el pescado, que son como los más representativos. Y entonces también estos animales son parte de las manifestaciones artísticas del ser humano. En esta imagen podemos ver la diversidad que hay respecto a regiones geográficas, ¿cierto? Y entonces, esas regiones geográficas, cada una tiene unas características propias, muy diferentes la una de la otra, porque tienen sus propias culturas, su propia división política, tienen pues muchas cosas diversas que son propias y esas críticas y encontrar animales que Mira, son propios. disculpa que te interrumpa, se está escuchando bastante cortado. Imagen. Vamos a poner ¿sí? ¿Sí, señora? Hola. Sí, se está escuchando bastante cortado. No sé si tengan algún equipo más conectado a esa fuente de internet, de repente que se esté bajando la señal. De hecho, Sí, mira, hace más que también estamos entrecortados cuando nos hablas. Claro. Hola, Hola, Juan hola, Carlos. ¿nos escuchas? Sí, sí, te contaba que se escucha cortado y que si no tenían forma de repente, si tuvieran conectado algún equipo más a esa red de internet que les esté bajando señal, quizás. Sí, creo que están presentando fallas técnicas. Hola, hola, ¿nos escuchan? Hola, ¿sí se escucha? ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí. Sí, sí. ¿Listo? Si quieres, volvemos a empezar con la presentación. Bueno, creo que bueno, no sé las primeras diapositivas si las escucharon bien o quieren que vuelvan a empezar. A ver. Yo empecé a escuchar mal desde la segunda, desde la que se veía el mapa entero. Listo. Entonces, vamos a arrancar acá nuevamente desde la segunda diapositiva y bueno, qué pena acá que tenemos inconvenientes con la conectividad. ¿Listo? Perfecto, Juan Carlos. Muchas Bien. gracias.
Entonces retomamos. Estábamos hablando que hablar de la historia del ser humano. Espérame un minuto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahora sí. Se escucha bien. Bueno, listo, entonces retomamos. Entonces, al hablar de la historia del ser humano no podemos desligar a los animales, ¿cierto? Porque pues, ellos han estado presentes en nuestras vidas desde tiempos inmemorables. Entonces, estos usos que le ha dado el ser humano a los animales son súper importantes. Por ejemplo, el uso doméstico. El uso doméstico es donde el ser humano ha hecho cambios o ha hecho modificaciones en el comportamiento de algunos animales, como lo son los perros, los gatos, algunas aves, bueno, en general, los animales a los que llamamos mascotas o domesticados, o animales domesticados. ¿Para qué? Para que puedan convivir constantemente o diariamente con el ser humano. También encontramos que hay usos en el ámbito religioso, en creencias religiosas. Por ejemplo, les contaba que hay regiones o hay comunidades, pues, donde la presencia de un animal es de carácter premonitorio, que les avisa que algo va a pasar. Ese es el concepto que ellos tienen. Por ejemplo, una comunidad donde, o mejor dicho, acá en Colombia es muy común que llega volando una mariposa negra grande y la gente de una vez dice, ay, nos va a caer la mala suerte. O es muy común escuchar, alguien se va a morir, ¿ya? Entonces, también el uso de los animales en el ámbito medicinal pues es súper importante. Respecto a la alimentación, también porque ellos son la base proteica de la alimentación del ser humano. Entonces, allí es donde encontramos al cerdo, la vaca, la gallina, el pescado, que son los más representativos. Y respecto al arte, pues encontramos que hacen parte de las manifestaciones artísticas que tiene el ser humano. En esta imagen podemos visualizar todas las regiones geográficas que tiene el planeta Tierra. Y cada región pues tiene su propia diversidad. Es decir, que tienen su propia raza, tienen su propia raza, pero tienen su propia diversidad. Son diversas culturalmente, geográficamente, políticamente. Y también encontramos que en cada región hay ¿cómo les digo? Hay animales que son propios de cada región, ¿ya? Por ejemplo, vemos en esta imagen, vemos un niño de una tribu indígena de Venezuela que se está comiendo una tarántula. Si yo le preguntara a alguno de ustedes o les preguntara si son capaces de comerse una tarántula de la forma que se la está comiendo el niño, muchos me dirían que sí, porque una nueva experiencia. Otros dirían no, definitivamente no, porque causa como impresión, ¿cierto? Como que es el animalito, pues que tiene pelitos, y uno está acostumbrado pues a ver el trozo de carne en su plato y uno dice definitivamente no. Pero vemos que de acuerdo a la región geográfica, pues así mismo son los usos que se le dan a los animales. Por ejemplo, en esta región, pues los animales, en este caso la tarántula, forma parte de la alimentación, que sería un uso vital para esta comunidad. Entonces, esos usos van formando la cosmovisión que tienen las comunidades respecto a los animales. Bien, entonces, en esa cosmovisión, ¿no? Esa cosmovisión en donde
se involucran los usos, las creencias, ¿cierto? Y por así decirlo, todo aquello que involucra la relación entre los seres humanos y los animales, ¿cierto? Esa relación es lo que se establece, ¿cierto? Como el estudio de una rama de la etnobiología, que es la etnozoología. En este caso, la etnozoología, ¿cierto? Se encarga de precisamente explorar esos conceptos, esos usos, esas creencias, ¿cierto? Esos usos tan diversos que tienen los seres humanos y las diferentes comunidades en cada rincón del planeta con respecto a los animales. Cuando hablamos de la etnozoología, claramente hablamos de una mezcla de disciplinas que pertenecen tanto a las ciencias de la naturaleza como a las ciencias humanas o ciencias sociales. Encontramos la ecología, encontramos la zoología propiamente, ¿cierto? De la etnozoología, la antropología, la sociología y claramente muchísimas otras ciencias que en su conjunto permiten conocer, ¿cierto? Ese uso que están realizando las diferentes comunidades y poblaciones a los animales. Bien, eso nos permite claramente entender cuál es ese universo y dónde se están enmarcando los conceptos que tienen las poblaciones humanas de los animales que tienen en su entorno. Bien lo decía Mayra, que cada una de las regiones de nuestro planeta, ¿cierto?, se relaciona claramente con la diversidad que tiene a su disposición. Yo no podría hablar de que los animales que nosotros tenemos a nuestra disposición, los animales de los cuales nosotros hacemos uso como población, en este caso en particular colombiana, va a ser igual o similar a la que tienen ustedes en Uruguay o a las personas que pertenecen a otros países. Es totalmente diferente. Entonces lo que vemos es que esa cosmovisión de las comunidades es una fuente de información impresionante que nos está brindando no solamente información acerca de qué están haciendo con los animales, sino que lo más interesante, qué conceptos tienen acerca de ellos. ¿Generan fobia? ¿Cierto? O por el contrario, en el ejemplo que presentaba Mayra del niño que se está comiendo una tarántula, hace parte del común, del diario vivir de las comunidades. Esos son temas bastante interesantes. En el siguiente ejemplo vamos a colocar, ¿cierto?, un animal conocido, sobre todo a nivel de Latinoamérica, que es el jaguar. Y cómo, por ejemplo, comunidades indígenas tienen diferentes interpretaciones acerca de este animal. Por ejemplo, en culturas mexicanas, ¿cierto?, y de Centroamérica, es una deidad, ¿cierto?, y es la representación de un dios. Mientras que en culturas más hacia Sudamérica encontramos que es una forma en la cual puede encarnarse un ser humano. En las comunidades indígenas de nuestro país, en Colombia, encontramos que incluso los taitas, ¿cierto?, y los ancianos de las comunidades indígenas, después de beber bebidas alucinógenas, como es el caso del yagé, pueden incluso transformarse en el jaguar. Entonces, vemos también en representaciones artísticas, como vamos a ver más adelante en la presentación, que estos animales no solamente están vinculados e hilados, ¿cierto?, en esa dependencia entre el ser humano en la parte física, como el alimento, ¿cierto?, como en este caso el suministro de algún servicio, sino en un concepto mucho más profundo que incluso, ¿cierto?, como podemos observar en las diferentes comunidades y en los ejemplos que hemos presentado, pueden incluso incluir, ¿cierto?, la parte religiosa, la parte de las creencias, o sea, todo lo que tiene que ver en pocas palabras con el alma de las personas. Por colocar un ejemplo, en comunidades amazónicas se ha podido reportar que las cabezas de especies de hormigas se utilizan para suturar heridas y se han demostrado además que tienen una gran efectividad para la cicatrización de las heridas, incluso que puede ser superior a la suturación con hilo y aguja que se utiliza normalmente en medicina. En comunidades colombianas indígenas se ha podido también evidenciar cómo utilizan ranas venenosas para poder envenenar los dardos y con estos dardos después utilizar las cerbatanas y poder cazar monos y otros animales que son la base de su alimentación. También es muy común, al menos en nuestro país, en Colombia, ver, por ejemplo, en algunos departamentos donde el consumo de hormigas es algo muy común y hace parte de la dieta, hace parte de la cultura de esa región en particular.
Entonces aquí lo que podemos observar es un universo entero, ¿cierto? De conocimientos, de usos, de creencias en los cuales las poblaciones humanas, ¿cierto? Tienen una cosmovisión bastante diferente en cada región del planeta con respecto al uso que hacen de esos animales. Ejemplos, por ejemplo, en las culturas, ¿cierto? Prehispánicas tenemos las famosas líneas, ¿cierto? Nazca, tenemos, por ejemplo, las esculturas a nivel de nuestro país, en la cultura agustiniana, donde con esculturas y monolitos en piedra se representan muchísimos animales, ¿cierto? Que hacen parte importante de la cosmovisión de esas culturas. Y claramente las culturas mayas y las grandes civilizaciones incas, aztecas, ¿cierto? Que representan efectivamente esos animales como deidades, como parte importante de esa cosmovisión e incluso de la creación del propio mundo y universo donde habitan los seres humanos. Otro ejemplo claro del uso y un poco, digamos, más relacionado con la actualidad es el uso medicinal, en donde podemos citar muchísimos ejemplos. Podemos observar en la imagen el famoso veneno del escorpión azul, ¿cierto? Que actualmente se está utilizando como tratamiento para muchos tipos de cáncer, ¿cierto? Aquí también la famosa sangre azul proveniente de los cangrejos caracola, que tiene propiedades medicinales bastante particulares, y particularmente en nuestro país la famosa baba de caracol, que también se cree que tiene ciertas propiedades medicinales. Vemos también que no solamente enmarcamos ese conocimiento popular, ¿cierto? En esas creencias, en esas vivencias, sino que también tienen un uso desde el punto de vista medicinal. Y eso amplía aún más la visión y los diferentes conocimientos que tienen las comunidades con respecto a los animales. Colombia, particularmente, ¿cierto? Es un país muy diverso, hablando particularmente de las poblaciones o comunidades indígenas que actualmente habitan nuestro territorio. Han sido reportadas 87 grupos indígenas en nuestro territorio, desde la parte norte hasta la parte del Amazonas, más de 102 comunidades indígenas que claramente evidencian que es un país muy diverso a nivel cultural. Y eso sumando efectivamente a que acá tenemos afrodescendientes, tenemos gitanos, tenemos mestizos, tenemos poblaciones campesinas y mezclas entre estas poblaciones, entre, por así decirlo, entre estas razas, que dan como resultado una gran diversidad a nivel cultural. O sea, podemos incluso asegurar que en cada una de las divisiones políticas que tenemos a nivel de nuestro país, tenemos una mezcla cultural diferente, ¿ya? Y eso pues claramente se compara a países que son diversos también en esos aspectos, como es el caso de México o Brasil, en donde estas mezclas también, esta diversidad, claramente las mezclas entre estos diferentes grupos son también bastante amplias. Esa gran diversidad, ¿cierto? No solamente en grupos indígenas, sino en grupos y comunidades humanas, ¿cierto? Se relaciona con una gran diversidad de organismos vivos. ¿Por qué? Porque en el caso particular de Colombia se ubica en el segundo puesto dentro de los 10 países más diversos del planeta Tierra. Y eso es algo increíble, ¿no? Porque no solamente tenemos diversidad cultural, sino que tenemos diversidad particularmente relacionada con fauna y flora. Porque somos el segundo país más diverso. Somos el primer país con mayor número de especies en aves, orquídeas y mariposas. Segundo país en plantas, anfibios, peces. Tercer país en palmas, reptiles. Y sexto país en mamíferos. Entonces, esta gran diversidad hago una aclaración de lo poco que conocemos hasta el momento, porque sabemos con seguridad que hay muchísimo más, ¿cierto? Nos demuestra que somos un país diverso en ambos aspectos. Entonces, como pueden ustedes darse en cuenta, el panorama, volviendo al tema de la etnozoología, que se relaciona no solamente con la diversidad de comunidades, sino con la diversidad de organismos, es bastante amplio. Bien, como bien lo hemos mencionado, esos conocimientos populares son muy diversos porque relacionan diversidad de comunidades con diversidad de organismos vivos. Y claramente en nuestro país se han adelantado muchas investigaciones.
pero esas investigaciones se han enfocado particularmente en la antropología, ¿cierto? En la etnobotánica y en la lingüística, porque existe en este caso una gran diversidad de lenguas a nivel de esas comunidades y claramente usos por parte de las plantas. Sin embargo, la etnozoología es una rama de la etnobiología que poco se ha evaluado en nuestro país, en Colombia. A nivel de países que quedan un poco más cerca de Colombia, ¿cierto? Como es el caso de México y es el caso de Brasil, que son los países que de alguna manera reportan mayor número de estudios y que tienen un conocimiento más avanzado con respecto a las creencias y la cosmovisión de sus comunidades acerca de los animales, ¿cierto? De su uso en la medicina, en la alimentación y en los otros aspectos que hemos mencionado. Encontramos particularmente que se enfocan en animales grandes como los mamíferos, las aves, los reptiles, pero claramente no relacionan organismos que se consideran los más diversos del planeta, que son los artrópodos, ¿ya? Entonces, notemos que por un lado, la etnozoología es poco explorada o digamos que ha sido muy poco evaluada en las comunidades de nuestro país y claramente a nivel general se aborda de manera muy somera o hay muy pocos trabajos que abordan, en este caso, los artrópodos, ¿sí? Los organismos pequeños dentro de esa cosmovisión que tienen las comunidades. Encontramos trabajos particularmente, y como lo hemos mostrado, relacionado con el uso de las hormigas en medicina, en cocina, ¿cierto? El uso de las mariposas particularmente relacionado con las creencias, como bien lo mencionaba Mayra, ¿cierto? Las creencias que tienen las personas acerca de las mariposas, de la presencia de una mariposa, ¿cierto? También las creencias que hay alrededor, por ejemplo, de los saltamontes, no solamente porque en algunas comunidades se utilizan como fuente de proteína, así como las hormigas, sino que también se relacionan con muchísimos otros sucesos. Por ejemplo, en el caso particular de Colombia, esta especie, ¿cierto?, que pertenece a la familia Tetigonidae, se relaciona con la suerte, incluso se le llama sorpresa, ¿ya? O sea, acá a este animalito le llaman sorpresa y si ese animalito entra a nuestra casa, significa que algo bueno va a pasar. Entonces miremos que a nivel de esa cosmovisión y de esas creencias que tenemos alrededor de estos animales, los conocimientos son muy diversos. Netto en el 2006 plantea que el estudio desde la etnozoología da como resultado un nuevo campo denominado la etnoaracnología, traducción del término original del inglés ethnoarachnology, el cual aborda el estudio del conocimiento tradicional, uso, creencias y demás aspectos de la vida de los seres humanos que involucra a los arácnidos. Y nos enfocamos claramente en este aspecto porque de alguna manera teníamos cierta experticia en trabajar con arácnidos, pero realmente a nivel de Colombia no se conoce nada acerca de qué hacen, en este caso, las comunidades con los arácnidos, qué conceptos tienen acerca de los arácnidos. Y claramente al ser organismos tan diversos, y otra característica es que son organismos venenosos, pues realmente tratamos de incursionar y empezamos a realizarnos preguntas acerca de esas creencias que en el caso particular de las poblaciones colombianas tienen en relación a este importante grupo de artrópodos. Nosotros nos planteamos el siguiente objetivo, ¿cierto? El objetivo fue documentar el conocimiento popular de las diferentes comunidades del departamento del Huila, ¿cierto? El departamento del Huila es donde nos ubicamos nosotros en Colombia sobre los arácnidos. Entonces nosotros estamos presentando el día de hoy básicamente un acercamiento hacia ese conocimiento, en donde nosotros utilizamos diferentes comunidades. Nosotros también intentamos no solamente compilar y documentar la información que las comunidades indígenas tienen sobre estos animales, sino que también vinculamos otras comunidades como les vamos a presentar a continuación. Nosotros realizamos este trabajo en el departamento del Huila, que queda en la parte sur de nuestro país, de Colombia, ¿cierto? En donde, como característica en cuanto a sus comunidades, tenemos mezclas raciales, mestizos, campesinos, comunidades urbanas, ¿cierto? Tenemos también la presencia de muchos grupos indígenas que pertenecen a las comunidades de la Tama Páez, Guambianos Páez, Pijaos, Yanacona y Nasa Páez.
Entonces nosotros tenemos una mezcla, en este caso particular, hablando de manera regional, ¿cierto? Hablando del departamento del Huila, de muchas comunidades campesinas, urbanas y claramente comunidades indígenas. Desde nuestra pregunta de investigación nosotros queríamos mirar, bueno, ¿qué saben estas personas? ¿Cierto? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué creencias tienen acerca de estos importantes organismos que son los arácnidos? Nosotros elaboramos un cuestionario y ese cuestionario también dio pie pues para que precisamente las personas que nosotros logramos encuestar, ¿cierto? No solamente respondieran las preguntas, sino que nos brindaran información adicional. Entonces, básicamente, nosotros realizamos un conversatorio con diferentes personas que pertenecen a diferentes comunidades. Ese cuestionario pues fue validado, ¿cierto? Por dos académicos, en este caso el doctor Luis Fernando García, ¿cierto? Un aracnólogo muy reconocido a nivel de Latinoamérica, y el doctor Juan Martínez Davesis, que también nos colaboró en la revisión, en este caso, del trabajo. Nosotros utilizamos en este caso personas que pertenecían a las comunidades urbanas, en este caso a la capital del departamento del Huila, que es la ciudad de Neiva. Nosotros utilizamos personas pertenecientes a las comunidades campesinas, pertenecientes a municipios como el municipio de Oporapa, el municipio de Rivera y el municipio de Palestina. Y también utilizamos en este caso representantes de las comunidades indígenas, como es el caso de una comunidad indígena yanacona del municipio de San Agustín. Lo hicimos de esta manera porque no solamente queríamos reunir el conocimiento popular de las comunidades indígenas, sino también el conocimiento popular de las otras comunidades que también conforman y hacen parte fundamental de nuestro departamento del Huila. Nosotros planteamos, y voy a resumir, ¿cierto?, un poco las preguntas que nosotros planteamos en diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿qué es un arácnido? Tipos de arácnidos, ¿cuáles son las clases de arácnidos que reconocen estas comunidades? Diferentes usos, ¿para qué les sirven en este caso estos animales a las personas? ¿Cuál es la reacción que tiene una persona cuando se encuentra con ese animal? A nosotros nos interesaba esto porque precisamente tanto Mayra como yo somos educadores, ¿cierto? Somos licenciados en ciencias naturales y nos interesaba particularmente esta parte porque desde la educación ambiental vemos, digamos que con cierto temor lo común que es para las personas la fobia que le tienen estos animales, ¿cierto? Que siempre, como vamos a darnos cuenta, van a terminar matando el animal, precisamente por desconocimiento, por miedo. También las creencias o mitos, ¿cierto? Esto básicamente relacionado a el uso religioso, las creencias en las cuales se basan las personas y que relacionan a estos animales. Y por último, la frecuencia. La frecuencia hacía relación a, en este caso, las personas que nosotros entrevistamos, con qué frecuencia creen que aparecían estos animales en el lugar donde ellos habitaban. Entonces, nosotros aquí tenemos diferentes respuestas de los campesinos, en este caso de las personas que pertenecen a la comunidad urbana y en este caso a los indígenas. Aquí podemos observar las diferentes respuestas que nosotros tenemos en cada uno de los ítems, pero voy a especificar y en este caso a presentar las características de cada una de esas preguntas. Bien, cuando nosotros le preguntamos a las comunidades qué es un arácnido, nos encontramos que efectivamente campesinos, ¿cierto?, las personas que pertenecen a la región urbana y también los indígenas concordaban en que los arácnidos eran insectos. Aquí empezamos nosotros a darnos cuenta que efectivamente hay un error conceptual y que efectivamente hace falta educación ambiental para poder definir con claridad que efectivamente los arácnidos no son insectos, ¿cierto? En este caso las arañas y los escorpiones pertenecen efectivamente a la clase arácnida y a diferencia de los insectos que tienen 6 patas, estos animales tienen 8, ¿ya? Que los insectos tienen 3 regiones corporales, mientras que los arácnidos tienen 2. Que en el caso de los arácnidos jamás vamos a ver una araña con alas o un escorpión con alas, ¿cierto? Cosa que sí podemos observar en los insectos, en donde hay muchos grupos que son voladores. Entonces, miramos que efectivamente dentro del concepto de qué es un arácnido, ¿sí?, las personas definen qué es un insecto. Tipos de arácnidos que reconocen las personas.
En las comunidades particularmente campesinas encontramos que ellos encuentran que los arácnidos, ¿cierto? En este caso son los escorpiones y las arañas. Pare de contar. Esto nos muestra efectivamente que para las personas, ¿cierto? A nivel de nuestro departamento solo existen 2 grupos de arácnidos, ¿cierto? Cuando son 11 en total. Entonces ahí vemos también falta de educación ambiental en cuanto al conocimiento de la gran diversidad de arácnidos que posee no solamente nuestro departamento, sino también nuestro país, en donde tendremos representantes de todos los órdenes, dentro de los 11 órdenes que conforman la clase arácnida. La otra parte interesante es que efectivamente las personas hacen una clasificación dentro de los órdenes de arácnidos. Entonces, en lo relacionado a los escorpiones, ellos clasifican a los escorpiones en alacranes y escorpiones. Voy a especificar lo que ellos mencionan. El alacrán es color negro, eso es lo que mencionan las comunidades, y no es venenoso, mientras que el escorpión es marrón y es venenoso. Entonces miren que ellos tienen su propia taxonomía y en este caso clasifican a los escorpiones en función de su coloración. Claramente todas las especies de escorpiones son venenosas y claramente son potencialmente peligrosas para los seres humanos, ¿ya? Y efectivamente no existe una clasificación como tal en alacrán y escorpión, sencillamente hablamos de escorpiones. La otra característica es que pues, la coloración depende enteramente de la especie. Hay algunas especies que incluso varían en cuanto a la coloración, ¿cierto? De su exoesqueleto a lo largo de su ciclo de vida, ¿cierto? Y efectivamente no podemos relacionar esta coloración como una clasificación. Y lo otro es que la palabra alacrán, ¿cierto? Nuestro idioma, o en este caso el español, tiene muchas raíces que provienen del árabe, ¿cierto? Sobre todo las palabras que empiezan por A, almohada, alfombra, y la palabra alacrán, ¿cierto? Básicamente es escorpión en árabe. Entonces, básicamente se tiende a confundir la palabra escorpión y la palabra alacrán cuando es lo mismo, ¿cierto? Hacemos referencia efectivamente a este tipo de arácnidos para hacer este tipo de clasificación. La otra parte interesante sucedió con las arañas, en donde ellos clasifican a las arañas en tarántulas y arañas. Y esta es una clasificación válida, porque efectivamente las tarántulas, ¿cierto? Que son estas famosas arañas grandes que pertenecen al grupo de las migalomorfas, ¿cierto? Son arañas particularmente peludas, ¿cierto? Y efectivamente forman un grupo aparte de las otras arañas o las araenomorfas. Entonces vemos no solamente un conocimiento en cuanto a los diferentes organismos que pertenecen a los arácnidos, sino también una clasificación propia que tienen las comunidades acerca de estos organismos. Miremos acá algunas afirmaciones de las personas que entrevistamos. Las grandes y peludas son tarántulas y las pequeñas arañas. Entre más grandes, más peligrosas. Nos mencionaba un campesino de 55 años. Los alacranes son diferentes de los escorpiones. Los escorpiones son amarillos y son venenosos, mientras que los alacranes son negros y no son muy peligrosos. Nos mencionaba una persona perteneciente a las poblaciones urbanas. Los alacranes todos son venenosos. Nos mencionaba en este caso un indígena de 43 años. Entonces vemos de alguna manera que hay variaciones en cuanto al conocimiento que tienen, ¿cierto?, las diferentes comunidades acerca de los arácnidos y particularmente que relacionan a estos organismos con animales venenosos y peligrosos y potencialmente mortales. Cuando abordamos los usos, nos encontramos con unas cosas realmente impresionantes. Entonces voy a tratar de mostrarles y explicarles en detalle lo que nosotros encontramos. Lo primero es que acá las comunidades campesinas e indígenas toman los escorpiones y los depositan en frascos con alcohol. Nos mencionaba el campesino que el escorpión debe depositarse vivo dentro del alcohol. Luego ese alcohol se utiliza para tratar algunas dolencias musculares y articulares. Y él mencionaba, ¿cierto?, que efectivamente causaban un efecto analgésico. Otro campesino incluso nos mencionó
que cuando, por ejemplo, tenían inflamación en las encías o un dolor en la dentadura bastante intenso, se podía tomar, en este caso, la cola, que él mencionaba en sus palabras, la cola del escorpión y colocarse en la encía, ¿cierto? En pocas palabras, introducir, ¿cierto?, el aguijón del escorpión en la encía, y eso generaba un efecto analgésico en el dolor de la encía o en el dolor, en este caso, de los dientes. Esto nos demuestra el uso que tienen los arácnidos desde el punto de vista medicinal. Otro campesino nos mencionó que a esta mezcla de escorpiones con alcohol se le agregaban algunas plantas que para ellos son medicinales, como es el caso de la coca, como es el caso del cannabis, y que esta mezcla se utilizaba para poder aliviar los dolores articulares. También encontramos que los campesinos utilizan, en palabras de ellos, la cola del escorpión, el metasoma del escorpión, el cual se arranca del escorpión, se envuelve en un trozo de pan o en un trozo de masa de harina y se le da a los perros como alimento. ¿Para qué? Para garantizar que los perros sean agresivos y puedan defender, en este caso, los predios o las fincas de los campesinos. En este caso, nosotros encontramos que los campesinos del departamento del Huila utilizan las colas de los escorpiones para, en este caso, palabras de los campesinos, provocar, ¿cierto? O permitir que en este caso que los perros sean más agresivos o más bravos, como ellos lo mencionan en sus palabras. Y este es un uso que realmente nosotros nunca, y en la literatura que nosotros revisamos, se había documentado. El otro dato particularmente, realmente llamativo e increíble que nosotros encontramos, no sé si de pronto para las personas que nos están escuchando y viendo sea algo común, para nosotros no lo era, fue el relatado por una persona perteneciente a la comunidad urbana que nos mencionaba que la tela de las arañas se utiliza para fumar. En este caso se utiliza la tela de las arañas, se envuelve el cigarrillo, ¿cierto? O en este caso, el cigarrillo que ha sido previamente, ¿cierto? Digamos que introducido con marihuana, con cannabis, ¿cierto? Se le envuelve o se le enrolla alrededor del cigarrillo o del cannabis tela de araña y después se fuma, ¿ya? Ellos mencionaban efectivamente que el efecto que provocaba el fumar la telaraña era muchísimo más duradero que solamente fumar, en este caso, la marihuana sola, o que incluso aumentaba o potenciaba su efecto. Y esto realmente, pues en ningún caso de la literatura que nosotros revisamos encontramos un dato similar. En nuestra revisión encontramos que hay algunos datos que nos muestran, pero en este caso son datos no científicos, que narran, por ejemplo, que en Afganistán actualmente se está convirtiendo en algo muy popular fumar metasomas de escorpión o colas de escorpión, y que efectivamente se está convirtiendo en una droga popular. Pero realmente, en cuanto al uso de otras comunidades de las telarañas, ¿cierto?, encontramos que, por ejemplo, algunas comunidades amazónicas lo utilizan como hilo para pescar, pero en ningún momento como, en este caso, una sustancia alucinógena. Entonces, básicamente encontramos en los usos medicinales y usos alucinógenos. En cuanto a las afirmaciones, nos decían, en este caso, los alacranes se cogen vivos o muertos y se meten en un frasco con alcohol. Perdón. Luego se le agrega marihuana y coca. Esta preparación sirve para los dolores de cabeza, muscular y de las coyunturas, que básicamente son las articulaciones. Campesino de 60 años. He escuchado que la tela de araña la envuelven en el cigarrillo o en el porro, que en este caso es el cigarrillo que se arma para fumar la marihuana, y luego se lo fuman para aumentar el efecto de la marihuana o el cigarrillo. Urbano de 27 años. La cola de los escorpiones se corta y se le da a los perros envuelto en pan o carne para que sean más bravos. Campesino de 55 años. En cuanto a la reacción que tienen las diferentes comunidades ante los animales, la gran mayoría, ¿cierto?, a excepción de los indígenas, respondieron que a estos animales había que matarlos, mientras que otros respondieron efectivamente que había que cogerlos y meterlos en alcohol para las prácticas que anteriormente mencionamos.
mientras que las comunidades indígenas mencionaron que lo mejor era dejarlos quietos, ¿cierto? Y sencillamente permitir que ellos salieran de las casas o en el lugar donde se encontraban. Esto demuestra claramente la falta de educación ambiental que tienen, en este caso, las comunidades campesinas y urbanas con respecto a la presencia de estos organismos en sus casas. En cuanto a la frecuencia, campesinos, personas que pertenecen a las comunidades urbanas y en este caso los indígenas, concuerdan en que son más comunes en la época de verano. O sea, en este caso, la época de verano concuerda efectivamente con el aumento del número de la presencia de estos organismos en las casas. En verano es cuando más salen y se meten a las casas, nos contestaba un campesino de 60 años. A manera de conclusión, nosotros encontramos en este acercamiento, el acercamiento al conocimiento popular etnoaracnológico de los diferentes grupos poblacionales del departamento del Huila, muestran una clara heterogeneidad sobre los conocimientos, creencias y mitos relacionados a los arácnidos. Perdón. Su uso en el caso de personas campesinas radica en la medicina tradicional como ungüento para tratar los dolores de diferente índole, alucinógeno y alimento para los perros, como les mencionaba anteriormente. Se documenta por primera vez en Colombia y en Latinoamérica este tipo de prácticas. Los arácnidos son popularmente reconocidos como insectos. Eso es un error conceptual muy común al no reconocer las características morfológicas que diferencian a los taxones, en este caso a los insectos y a los arácnidos. Lo anterior refleja la importancia de la educación ambiental y la divulgación científica en las diferentes comunidades que conforman la población del departamento del Huila. Existe una relación positiva entre el conocimiento de las especies y la conservación, al menos en contextos indígenas, como pudimos evidenciar. Por otra parte, este trabajo exploratorio de la riqueza en términos etnobiológicos que poseen las comunidades indígenas y campesinas y también urbanas, poco evaluadas e investigadas en el departamento del Huila y claramente en nuestro país Colombia, las cuales requieren de un mayor esfuerzo e inversión en proyectos que permitan un conocimiento más amplio y multidisciplinar de la biodiversidad que se encuentra en nuestro país. No solamente relacionado a estos espectaculares animales, sino a las diferentes creencias y usos que tienen las comunidades de nuestro país de estos animales y de otros animales que conforman esta gran diversidad que tiene nuestro país. Este trabajo es un capítulo del libro que va a ser publicado en el libro titulado Huila Biodiverso, Conceptos y Desafíos, que en este caso está a cargo de los editores el profesor Jason Rosero, la profesora Ángela Cerón de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, esta fue nuestra contribución, este capítulo del libro, porque eso es un capítulo del libro que va a ser publicado próximamente en este libro. De esta manera, pues nosotros damos a conocer este pequeño acercamiento, nuestra experiencia, ¿cierto?, en lo relacionado a este acercamiento a las comunidades de nuestro departamento del Huila, y realmente que estamos muy agradecidos por el tiempo que nos brindaron en esta tarde, en esta noche, ¿sí?, para escucharnos, y obviamente pues quedamos prestos a sus preguntas relacionadas a la temática que presentamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Juan Carlos y Mayra. La verdad que fue una charla bien bonita. Yo ya lo sabía de antemano que iba a ser bonita, pero no sabía qué tanto. Me encantó cómo se está empezando a conceptualizar el tema de la etnozoología, etnoaracnología, que se está empezando como a entender un poco mejor el vínculo, la relación humana con estos animales, ¿verdad? Y de repente, bueno, damos mucha atención a la megafauna, a los animales carismáticos, pero hay mucho interés en estos animales poco queridos, poco valorados, y cómo las comunidades indígenas nos enseñan a nosotros muchas cosas bueno, que deberíamos de retomar, ¿no? Que es esta armonía, esta convivencia sana entre estos animales y nosotros. Cuando hablabas de los, bueno, que meten a los arácnidos en alcohol, sabes que aquí en Uruguay se hace eso también. No estoy segura si con arácnidos,
pero sí me lo han contado personas cuando nos consultan sobre orugas. Por ejemplo, las orugas estas que tienen los pelitos urticantes, que decían que para tratar el dolor cuando rozaban con esos pelitos era meter a la oruga en alcohol y después mojar un algodón y pasarse por encima, y que eso aliviaba y que eso era el remedio, y era como la receta de la abuela. Entonces me hiciste acordar a eso, y realmente son creencias tan arraigadas que a veces es difícil como decir, bueno, quizás no es tan así, ¿no? Pero bueno, hay que probarlo también, que es o que no es. Así que nada, te agradezco un montón por toda la charla que nos dieron, los dos, a Mayra también, y no sé si alguien más tenga alguna consulta, algún comentario, ya pueden abrir sus micrófonos y dejarlo nomás. Yo tengo una, ¿puede ser? ¿No? Sí, sí, Claro. claro, cuéntanos. Bueno, buenas noches, felicitaciones, la verdad que la charla me encantó, súper motivadora. No sabía que las arañas estaban en el grupo o sea, que no son insectos, me quedé, Dios mío, re burra, por favor. Qué vergüenza. Yo quería saber si me pueden aclarar otra vez de vuelta, que no escuché bien las características entre alacrán y escorpión, la diferencia, digamos. Bueno, realmente no existe diferencia, ¿cierto? Realmente estamos hablando de escorpiones, ¿ya? Esa diferencia la hacen nuestros campesinos, ¿cierto? Las Ah, comunidades acá, ¿cierto? Ellos claro. clasifican entre escorpiones y alacranes, pero realmente estamos hablando del mismo animal, que son escorpiones. Ah, pero ¿es venenoso? Todos los O... escorpiones, todos son venenosos. Ah, todos son venenosos. Todos son venenosos. Dios mío, por favor, soy no. Terrible. Bueno, chicos, muchísimas gracias y buenas noches. No, pues esa es la idea, ¿no? O sea, digamos que la idea con estas charlas es precisamente, ¿cierto? Nosotros como educadores efectivamente tratar de aclarar esas ideas y esos, Claro. por así decirlo, conceptos que de alguna manera pueden estar erróneos, ¿cierto? Esa es la idea con estas charlas, y realmente que sí se le aplaude mucho a Alternatus, que pues efectivamente tienen estos espacios y que nos vinculan, nos hacen la invitación y nos permiten efectivamente dialogar sobre este que es nuestro trabajo. Pues sabés que vos dijiste que sorpresa al insecto, la langosta, corregime si me equivoco, o el saltamontes, el verde, ¿Sí? cuando entra a la casa significa una buena noticia. Sí, una buena noticia. Acá en Colombia le llaman sorpresa, imagínate. Claro. Como Nosotros acá en Mercedes, Buenos Aires, Argentina, le decimos langosta o saltamontes. Y ahí está la famosa mariquita, no sé si te ubicás, ese sí, insecto que tiene puntitos sí. negros. Ujú. Bueno, y acá, si vos la agarrás, te da suerte y tenés que pedir un deseo y después la tenés que largar. Sí, mira Qué que bonito. sí, en relación a los animales nosotros encontramos, o sea, realmente ese es un acercamiento, ¿cierto? Es una primera parte de un trabajo que nosotros estamos liderando, no solamente con comunidades indígenas, porque realmente es nuestro interés, dada la gran diversidad de comunidades y poblaciones indígenas que tenemos en nuestro país, sino que también el conocimiento que tienen las comunidades campesinas y urbanas. O sea, por eso nuestro trabajo era como el acercamiento para utilizar partecitas de todos, porque efectivamente encontramos eso, ¿no? O sea, los usos no solamente están por estas comunidades, sino que también las otras comunidades tienen unos usos realmente increíbles, como por ejemplo les mostramos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, chicos, Oh, felicitaciones. muchas No gracias. pregunto más, Dios mío, a ver Vale, si lo arreglo. Chao. chao. Ya lo que dicen acá. Bueno, miren, acá en el chat, Daniel Moreno comenta que en México existe el mismo concepto de que los alacranes son más grandes y negros, que no tienen veneno, y que los escorpiones son güeros, que es como amarillos, pequeños y rubios. Perdón, pequeños y venenosos. Y después Ania Miranda dice que también se meten en alcohol incluso las serpientes como la cascabel. Mira que acá, por ejemplo, en Colombia, en lo relacionado a las serpientes,
hay un uso bien particular y es que las serpientes se disecan, ¿cierto? Sobre todo las cascabel, ¿cierto? Se disecan, luego se muelen, ¿ya? Disecadas, se muelen y se encapsulan. Y esas cápsulas se venden como tratamiento para el cáncer. Sí, entonces realmente, o sea, las cosas que uno encuentra en cuanto a los conocimientos populares, eso es una cosa increíble, es un mundo totalmente, ¿cierto? Al menos en el caso particular de Colombia. Y bueno, y como podemos observar en los comentarios, no solamente sucede acá, sino que, como lo mencionábamos al principio de la charla, en cualquier rincón del planeta. Seguro. Aquí en Uruguay yo he escuchado como al revés, que el escorpión es el negro y que no es venenoso y que los que son de colores claros son los alacranes o los más chiquitos, Sí. son los alacranes y son los más venenosos, ¿no? Pero tampoco es que hay tanta diversidad. Y acá en Uruguay, hasta donde sé, porque tengo pocas consultas, digamos, en comparación con reptiles, pero hasta donde sé no tenemos especies que sean peligrosas para la salud o que sean potencialmente mortales, ¿no? Como si tienen en Argentina, en Brasil, en países vecinos. Sí. Bueno, Acá ¿alguien se, más quiere hacer una consulta? acá se come la carne seca de la serpiente. Me imagino que la secan como al sol, ¿no? Uf, sí, uy, sí. Imagínate. Sí, acá incluso, volviendo al tema bueno, de las serpientes, ¿no? Que es como bastante común en los comentarios. Sí, acá, por ejemplo, hay personas que acostumbran acá tenemos especies de coral, ¿cierto? O sea, en este caso, serpientes pertenecientes al género Micrurus y otros géneros y especies. Las personas cogen estas serpientes venenosas, las sacrifican, sacan la sangre, la beben, eso parece un ritual, y luego sacan, en este caso, la vesícula biliar y también la consumen cruda. Y esto, al parecer, realmente está relacionado con una cura para el cáncer y para otras enfermedades realmente graves. Y son creencias y son usos. Y en este caso realmente es una riqueza en cuanto al mundo cultural y a los conceptos relacionados a los animales que tienen las poblaciones humanas. Bueno, acá Luis Fernando dice, muchas felicitaciones chicos, estaría bueno saber si todos los escorpiones son venenosos para el ser humano. Sí, bueno, es un dato interesante, ¿no? Porque resulta que efectivamente existen muchas especies de escorpiones. A nivel mundial tenemos más de 4.000 especies diferentes de escorpiones. De esas 4.000 especies, cerca de 200 son de alguna manera o representan un riesgo para el ser humano, ¿cierto? O pueden causar una lesión grave para el ser humano. Recordemos que en el caso particular del envenenamiento por picadura de escorpión, pues depende enteramente de la condición de salud de la persona, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, un escorpión pique a un niño o a un anciano a que pique a una persona adulta, ¿cierto? También está el hecho de las características fisiológicas del ser humano, en donde, por ejemplo, si la persona es alérgica al veneno, pues claramente va a causar un cuadro, en este caso clínico, bastante grave, a diferencia de una persona que no lo sea, ¿listo? Pero pues en el caso particular de nuestra región, ¿cierto? Del departamento del Huila, la clasificación que hacen los campesinos entre escorpiones y alacranes, ¿cierto? Las dos especies que más o menos nosotros creemos que son realmente especies venenosas. O sea, realmente las dos causarían, en este caso, lesiones para los seres humanos. Y no se puede clasificar, en este caso, un alacrán que es inofensivo, ¿cierto? Una especie que es venenosa y también potencialmente peligrosa para el ser humano, y un escorpión que también tiene las mismas características. ¿Listo? Mira lo que dicen acá. Argentina, la tela de araña se usa para heridas. Digamos, se coloca la tela de araña en la herida para que la sangre coagule más rápido. Sí, mira que yo he escuchado también algunas narraciones donde incluso se utiliza la tela de araña para suturar heridas. Y algunos textos que uno encuentra, los científicos, demuestran que al parecer, ¿cierto? Son datos no científicos, tienen, digamos que, en este caso, una cicatrización mejor en comparación a la suturación con hilo y aguja, ¿sí? La suturación quirúrgica. Esto relacionado con características antibióticas y antifúngicas que sabemos, sí, con evidencia científica que tienen las telas de las arañas.
Entonces, al parecer, ¿cierto? Eso de suturar las heridas con telas de araña, al parecer es potencialmente viable, ¿cierto? Es bastante creíble. Además, que al ser un material biodegradable, ¿cierto? De origen orgánico, ¿cierto? Básicamente, el proceso de cicatrización a medida que va procediendo, pues asimismo se va a ir disolviendo y en este caso, pues no tendríamos que quitar los puntos como lo hacemos de manera quirúrgica, ¿cierto? Sino que sencillamente los trocitos de tela de araña se van desvaneciendo. Entonces, al parecer, al igual que el uso de las cabezas de las arañas, de las hormigas en las culturas amazónicas para suturar, el hecho del uso de la telaraña parece que también es bastante viable. Lo que mencionas de la picadura de los alacranes, unos son de importancia médica, que definitivamente es peligroso para el ser humano, y lo que no son de importancia médica, que pueden ser peligrosos para algunas personas que desarrollan algún tipo de alergia, llegan a tener asfixia, pero no lo son para todos, ¿verdad? Claramente. O sea, tenemos, por ejemplo, personas, o sea, les voy a colocar un ejemplo, digamos, desde mi experiencia. Yo soy educador y en algún momento en mi experiencia como educador orienté clases con niños. Tenía un niño que era alérgico a la mordedura de las hormigas, ¿sí? Y en este caso, pues, lastimosamente en una salida de campo fue picado por un alacrán, ¿ya? En este caso, pues, así fue como lo mencionaron, ¿cierto? En el hospital, ¿cierto? Y así quedó en la historia clínica del niño. Él desarrolló un cuadro clínico bastante grave, efectivamente, porque presentaba esa alergia, a pesar de que la especie de escorpión que lo picó realmente no es considerado como una especie de importancia médica, pero claramente, ¿cierto? Influye de manera directa, ¿cierto? Las características, en este caso fisiológicas, de la persona que es picada por los escorpiones o mordida por las arañas. Perfecto. Martín tiene la mano levantada. Buenas noches. Hola chicos, felicitaciones por el trabajo. Martín de Argentina. Hola Martín. ¿Me escucharon bien? Perdón. Sí, te estamos escuchando. Un gusto. Bueno, la consulta era si ustedes personalmente pudieron probar alguna de estas saberes populares, ¿no? Que lo hayan visto personalmente y sí funciona. Eso me llama la atención y bueno, y gracias por la charla. La verdad que es raro ver alguien que trate estos temas y que lo estudie de esa forma, ¿no? Con el abordaje que lo hicieron ustedes. Muchas gracias. No, vale, muchas gracias Martín por la pregunta. Realmente, pues, en el uso de los ungüentos, ¿cierto? Sí hemos, por ejemplo, cuando hacíamos las entrevistas, pues, claramente, algunas fueron telefónicas a causa de la pandemia, ¿cierto? Otras se hicieron de manera personal, porque teníamos, por ejemplo, permiso por parte de la persona para hacer la entrevista de manera personal. Y lo interesante fue que el campesino que nos mostró ese tarrito, ¿cierto? Lleno de escorpiones, que también tenía en este caso cannabis y coca, ¿cierto? Pues efectivamente probamos, ¿cierto? Cuando uno se agrega el alcohol con esa mezcla, ¿cierto? Efectivamente siente un pequeño adormecimiento en la piel, ¿cierto? Entonces, puede ser claramente, o sea, realmente a partir del conocimiento popular se pueden abrir muchísimas líneas de investigación. Realmente nosotros estamos haciendo un acercamiento y claramente podría ser muy interesante poder evaluar esas propiedades que puedan tener este tipo, ¿cierto?, de sustancias, de ungüentos que están preparando nuestras comunidades. No sabemos realmente el potencial, no sabemos la composición química y el efecto de esos componentes químicos, su efecto analgésico o el efecto secundario que pueda tener. Realmente, de manera personal, fue como la experiencia que tuvimos en ese momento. Eso es lo que podríamos contarte, Martín. Y en lo relacionado a fumar telaraña, yo creo que estamos lejos para poder probar esa parte. Listo.
Juan Carlos, Ania Miranda dijo si podrían dar por favor recomendaciones en caso de encuentros. Bien, la recomendación general, y yo creo que al igual que se hace con serpientes, es acudir lo más pronto a un centro médico. A un centro médico. Se recomienda, ¿cierto?, que se tome una fotografía al animal, ¿cierto? Que se tome una fotografía a la araña, que se tome una fotografía al escorpión, que se tome una fotografía a la serpiente, para facilitar que el personal médico pues identifique el animal, ¿cierto? Y pueda en este caso determinar cuál es el mejor tratamiento. ¿Listo? Pero siempre derechito al centro hospitalario más cercano. Muchas gracias. Pamela Amico dice, tengo entendido que para la picadura de los escorpiones no hay un antídoto, como por ejemplo hay suero antiofídico para las serpientes, ¿puede ser? Y Daniel Moreno abajo dice que no sabe en otros países, pero en México sí hay sueros antiescorpiones. ¿Esta parte o después? Bueno, yo quiero comentarles algo respecto a esto. En algunos centros médicos utilizan el mismo antiofídico que se utiliza para el veneno de las serpientes, y en otros pues sí tienen unos más especializados pues específicamente para el veneno de los escorpiones. Les quiero comentar algo que es una experiencia personal. Yo tengo un tío que vive en el campo, en la zona rural, y tiene un hijo. El hijo se fue a poner las botas, los zapatos, y resulta que había un escorpión dentro de los zapatos. Al niño le picó el escorpión y pues obviamente pegó el grito, y mi tío corriendo vino pues a auxiliarlo a ver qué era lo que había pues sucedido. Tratando de coger el escorpión lo picó a él. Entonces, ¿y qué pasó? Bueno, el niño siguió pues con el dolor en el pie, pero pues no pasó mayor. En cambio, mi tío, que ya es un adulto, 45 años, empezó a sudar frío, se puso frío, le dio escalofrío, le empezó a faltar la respiración y empezó a vomitar. Entonces, ¿qué pasó? Tocó llevarlo a un centro médico. Al niño no le pasó nada, pero a él sí le afectó. Entonces, es dependiendo también de, como decíamos, del estado físico de la persona, y también tiene mucho que ver si son alérgicos o no son alérgicos. Entonces, pues, esa es una experiencia muy cercana con los alacranes. Bien, y es cierto, ¿no? Digamos que a nivel de los antídotos, ¿cierto? En este caso de los sueros, ¿cierto? A nivel de los centros médicos de Colombia se cuenta con sueros antiofídicos particularmente, y como bien lo mencionaba Mayra, se utilizan casi que para cualquier tipo de mordedura o picadura, ¿cierto? Es algo particular de nuestro país. Acá actualmente no se fabrica suero, ¿cierto?, antiaracnídico, ¿cierto?, ni mucho menos antiescorpiónico, ¿cierto? Como por ejemplo, si nos menciona Febe, que en México sí hay, se llama alacramín, de laboratorio Bioclon. Acá realmente no se fabrica, ¿ya? Mira que acá nos envía incluso una imagen. Entonces, eso demuestra también la falta de investigación que a nivel de los países, particularmente como Colombia, ¿cierto?, se requiere sobre estos organismos, dado que pues aquí, al menos en Colombia, los accidentes con estos organismos son bastante frecuentes. Mira la pregunta. Muy buenas noches para ustedes. ¿Por qué es importante todos estos conocimientos por parte de las diferentes comunidades del departamento de Huila, y cómo esto contribuiría a la ciencia? Listo. Entonces, bueno, por acá nos pregunta Merly. Entonces dice, primero, dice, para ustedes, ¿por qué es importante todos estos conocimientos? Empezamos porque realmente no conocemos nada acerca de los conocimientos que tienen nuestras comunidades. Y como lo han podido evidenciar en esta tarde, en esta noche de hoy, son muy diversos, no solamente a nivel de las comunidades indígenas, sino de las comunidades campesinas y también de las comunidades urbanas. O sea, realmente no sabemos nada acerca de lo que realmente, ¿cierto?, nosotros conocemos de todos esos organismos que nos rodean. Nosotros hacemos un acercamiento particular desde este grupo que nosotros conocemos un poco y manejamos un poco, pero realmente el gran mundo y el gran universo de los conocimientos que tienen nuestras comunidades
sobre los animales, ¿cierto? Sobre la fauna y la flora, realmente es inmenso. O sea, esto es un acercamiento, pero también es una invitación a que efectivamente se siga contribuyendo y conociendo de manera más cercana todos estos aspectos que de alguna manera pueden contribuir a las otras ciencias. Por ejemplo, es muy común que gracias al descubrimiento de algunas sustancias alucinógenas como el yagé, se han podido producir fármacos que actualmente se utilizan para tratar muchísimas enfermedades, ¿cierto? Y en muchísimas comunidades se han documentado experiencias, usos de las plantas, de los animales que actualmente, ¿cierto?, son precursores para importantes hallazgos desde la farmacología y desde la medicina. Por otra parte, nos pregunta también en diferentes comunidades del departamento de Lluvia y cómo esto contribuiría a la ciencia. Claramente abre un mundo diferente sobre el uso. Por ejemplo, a nivel de la etnobotánica, se han reportado muchos usos por parte de las comunidades, no solamente indígenas, sino de las comunidades campesinas, y que claramente han permitido el desarrollo de investigaciones en ciencia básica que han descrito nuevos compuestos orgánicos, nuevas soluciones terapéuticas o nuevos compuestos que después pueden producir nuevos fármacos para posteriormente tratar muchísimas enfermedades o incluso que actualmente se están utilizando para producir, por ejemplo, agroquímicos, ¿cierto? O sustancias que ayuden a controlar las plagas en los cultivos y otros usos, no solamente en cuanto a la agricultura, sino también en cuanto a la biotecnología. Entonces, digamos que el panorama es bastante amplio, ¿cierto? Y se puede, en este caso, digamos que visualizar desde muchísimas perspectivas, pero la base en este aspecto es de alguna manera poder documentar esa información que nosotros ya tenemos y que las comunidades experimentan y vivencian de primera mano. O sea, es que ellos nos hablan desde el punto de vista de su experiencia personal. En este caso, ellos ya han experimentado todo eso, ya de alguna manera han utilizado estas medicinas, han utilizado de las diferentes formas que les hemos mostrado el día de hoy estos animales y nos cuentan efectivamente que al parecer sí funciona. Entonces, ese conocimiento realmente que es muy, muy valioso y que además nos ayuda a entender mucho más la diversidad. A veces solamente la entendemos como animales y plantas, pero que claramente se relacionan con el ser humano y abre una cosmovisión totalmente, digamos, diferente en cuanto a los conceptos que tenemos de los animales. Muchas gracias, Juan Carlos. Sabes que yo tengo una consulta, una consulta para hacerte, pero creo que más bien como el tema de opinión, como especialista en el tema propiamente en la etnozoología. Por ejemplo, he visto en comunidades, no sé si en Colombia, pero sí en Perú, donde viven en zonas de selva y desde muy chicos los miembros de esas comunidades interactúan de forma supernatural con la fauna silvestre que habita la zona, ¿no? Por ejemplo, los monos. Y bueno, y los monos son como uno más de la comunidad, y en determinadas ocasiones a mí me ha tocado ver como que se tiende a interpretar como una actividad nociva el hecho de permitir la interacción del mono en la comunidad y como que se va y se busca erradicar esa relación que hay entre el humano y la fauna silvestre. Tú como especialista en el tema o en el estudio, ¿recomendarías intervenir o tú crees que eso es algo natural y que tiene que permanecer? ¿Qué opinas? Pues mira, eso yo creo que hace parte digamos que parte integral, por así decirlo, parte constitutiva del ser de esas comunidades, ¿cierto? De cada una de los miembros de esas comunidades. Realmente, cuando, por ejemplo, en el rol de nosotros como investigadores, hacemos esas entrevistas, tratamos de ponernos un poco digamos, en el rol de la persona y en el uso que está haciendo. Nosotros en ningún momento intentamos como alterar
o contradecir, porque ese no es el objetivo, ¿cierto? Lo que el campesino, el indígena o la persona nos está contando. Y yo creo que uno debe proceder de la misma manera. Realmente esas relaciones tan íntimas que, como bien lo mencionaba Mayra, a lo largo de toda la historia del ser humano hemos tenido con los animales, ¿cierto? Se ve y se evidencia en cualquier grupo de humanos. Entonces, digamos que eso nos muestra una gran diversidad de conceptos, ¿cierto? De relaciones, y que claramente, como lo mencionan por acá en los comentarios, ¿cierto? No solamente nos permite conocer, sino que lo más interesante, ¿cierto? Nos permite proteger y establecer, ¿cierto? Por ejemplo, algunos proyectos en función de la conservación. Realmente desde nuestro punto de vista, nosotros no solamente queremos reconocer, ¿cierto? Esos conocimientos, documentarlos, sino también establecer desde la educación ambiental, efectivamente, que esos conocimientos se conserven, porque, por ejemplo, en las comunidades indígenas nos pasó algo muy curioso, ¿no, Mayra? Que cuando entrevistábamos a las personas urbanas, a los campesinos, todos concordaban en que había que matar a estos animales. Solo encuentren en casa, póngale zapato, ¿sí? Pero la visión de la persona perteneciente a la comunidad indígena era el respeto, ¿no? El respeto, bueno, es un organismo vivo, o sea, yo por qué tengo en este caso, pues, como que tengo que asesinarlo, ¿no? Pues sencillamente él viene en paz, él no viene como a hacerme daño a mí, a agredirme, ¿cierto? Realmente pues yo lo dejo quieto, ¿cierto? Esa fue la respuesta que obtuvimos en este caso de la persona indígena. Y creo que también nos enseña eso, ¿no? Que realmente el conocimiento propio, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la conservación, es realmente muy valioso, porque nos permite también darnos cuenta que esos conceptos que nosotros creemos que son erróneos, realmente tienen un trasfondo desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la conservación, impresionante. Porque ellos saben muchísimo más de lo que nosotros sabemos acerca de esos animales. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Respondiste muy bien mi consulta. Bueno, ¿alguien más tiene consultas, comentarios, aportes? Bueno, quedamos muy callados. Creo que estamos por aquí, Juan Carlos y Mayra. Me resta más que agradecerles por esta instancia, por esta charla. Veo que gustó bastante por los comentarios que hicieron. A mí ya saben que me encantó. Y bueno, y después ustedes me dirán en qué otra cosa están trabajando que nos quieran compartir. Saben que tienen su espacio, que van a ser bienvenidos. Y nada, y muchas gracias a todos los demás que estuvieron por acompañarnos y por hacer sus consultas. Esta No, charla va a quedar subida a YouTube para quien no la haya visto completa o quien la quiera volver a ver para repasar los conceptos que se estuvieron manejando, que fueron súper buenos. Bueno, va a quedar en el canal para que puedan volver a verla cuando quieran. a ustedes por permitirnos compartir nuestra experiencia. Espero pues les haya gustado, esperamos pues les haya gustado y pues nada, aquí estamos disponibles para lo que ustedes digan. Muchas gracias, Mayra. Bueno, entonces hago el cierre y no sin antes, no me voy sin antes invitarlos. Ahora, dentro de 2 horas exactamente, vamos a estar participando en una transmisión en vivo acerca de las tortugas, como que muchas cosas acerca de tortugas. Va a haber gente de Costa Rica, de México, nosotros de Uruguay, hablando, bueno, desde lo que cada uno trabaja y conoce, bueno, respondiendo consultas, desmitificando, aportando en bienestar animal, en conservación, ecología y todos esos temas que es importante tener presentes cuando nosotros estamos frente a una tortuga o queremos ayudar o de repente queremos adquirir una y bueno, todo lo que tiene que ver con manejo responsable tanto en estado silvestre como en cautiverio, se va a estar hablando hoy a las 23:30 de Uruguay, que serían las 21:30 de México y de Colombia. ¿Sale? Así Vale. que, bueno, buenas noches y nos estaremos viendo en un par de horitas más. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.